Buenos días, compañeros y compañeras del Seminario sobre Marx y América Latina. Mi nombre es Gerardo y me toca esta vez platicarles sobre el tema de cómo Marx pensó la cuestión nacional. Esta vez hacemos la reflexión desde la distancia debido a la circunstancia del coronavirus que ya todos conocemos, que nos impide justamente estar juntos para discutir estas problemáticas. Entonces, bueno, pues esta vez la hago desde aquí, desde mi pueblo, desde su casa, y esperemos que este formato no interrumpa, no dificulte la comunicación, la discusión que podamos tener sobre este texto. Les decía que el tema que vamos a tratar el día de hoy es la relación entre el problema nacional y el pensamiento de Marx. Pensar si Marx se acercó a este tema y si es que sí lo hizo, en qué circunstancias, en qué contexto histórico, qué pensó acerca de este problema, desde qué coordenadas pensó la problemática nacional, o por el contrario, no lo pensó Marx y entonces, bueno, pues hay que desecharlo porque es un pensador eurocéntrico, es un pensador obrerista, europeo, blanco, hombre que no le dice nada a los procesos revolucionarios de la periferia de los países dependientes. Entonces, a grandes rasgos, esta es la problemática que vamos a abordar el día de hoy. La exposición que a continuación haré la dividí en 7 partes. La primera parte consiste en una breve introducción al problema histórico que representa la nación, cómo históricamente emergió esta discusión sobre la cuestión nacional. En la segunda parte, lo que vamos a hacer es rastrear, es ver cómo Marx pensó el tema nacional en una primera etapa de su vida, en los años 40, cuando tenía una posición más cosmopolita, más universalista que no universal. Pensar esta problemática en el Marx del Manifiesto Comunista, en obras más o menos de esos años, antes de los 50, y en un que sería tercer momento, pensar cómo la herencia hegeliana en Marx limitó la mirada marxiana para ver los procesos revolucionarios tan importantes que se estaban experimentando en ese entonces en otras regiones, en los mundos pues más coloniales, semicoloniales, periféricos, ¿no? En un cuarto momento lo que vamos a hacer es ver lo que Aricó llama el viraje que tiene Marx en los años, que empieza en los años 50, pero que ya toma forma en los años 60 y 70, al final de su vida, en el que Marx empieza a concretizar más sus análisis, a ver otros sujetos revolucionarios distintos al obrero europeo, y bueno, empieza ya a pensar problemáticas que son más pertinentes desde nuestras realidades, ¿no? Y bueno, ese va a ser el cuarto. El quinto momento va a ser pensar la problemática nacional como una problemática específica y concreta en América Latina. Y el séptimo apartado, la séptima parte de la exposición, va a tratar sobre por qué es importante pensar la nación como un terreno político ineludible, como un terreno político de disputa muy importante, muy estratégico para los movimientos que aspiran a transformar la realidad pues en nuestros países, ¿no? Que son países oprimidos, que son países en los que sigue existiendo un colonialismo, que son países subordinados a las economías centrales, ¿no? Entonces perfilaremos el tema de la dependencia estructural económico-política
como un horizonte que tienen que mirar, que tienen que interpelar todos estos movimientos de liberación nacional en América Latina y en otras regiones del mundo. Entonces, bueno, este es el esquema de la exposición que haré. Pues no me queda más que decir antes de empezar que ojalá a partir de los elementos que ahora exponga, pues se pueda propiciar una discusión muy rica, ¿no? Es claro que el tema no lo vamos a agotar, sino que más bien pues habrá que en el futuro habrá que seguir profundizando sobre estas temáticas tan importantes. Y bueno, pues lo interesante quizá aquí sería que surgieran muchas dudas, que surgieran pues algunos comentarios que podamos hacer a partir de los elementos expositivos de la lectura en relación a la coyuntura actual, a lo que estamos viviendo en México con la Cuarta Transformación, etcétera, ¿no? En general en América Latina con los progresismos. Entonces, bueno, este es el plan de la exposición y bueno, pues a continuación comenzaré con el primer punto. Bien, la cuestión nacional básicamente nos remite al problema que se han enfrentado históricamente diversos pueblos para lograr la autodeterminación o la autonomía económico-política, ya sea por diversas razones, como lo pueden ser la dominación colonial, la dominación imperialista o los lazos de dependencia económica política que mantienen los países dependientes respecto a los países industrializados, como bien lo señaló la teoría de la dependencia en la segunda mitad del siglo XX. Por otro lado, cuando nosotros nos acercamos al tema de la nación, obviamente surge la pregunta de qué es la nación, cómo definirla, cómo se come, porque pues pareciera que es fácil. Utilizamos cotidianamente el término de la nación, pero la nación es algo muy complejo. Entonces, si nosotros buscamos, por ejemplo, en internet, nos vamos a encontrar con la definición más clásica de Stalin o de otros autores que definen a la nación como una comunidad política estable y cohesionada que se expresa en una unidad territorial, idiomática, económica, política, incluso psicológica. Y esta pues es una buena definición, pero creo que el tema de la nación pues es algo mucho más complejo, ¿no? En estas lecturas la nación aparece como un proceso fundamentalmente derivado de relaciones económicas, es decir, aparece como un proyecto político mediante el que la burguesía promueve hegemónicamente la idea de la unidad nacional y la lealtad a la nación, y en la que las clases populares abrazan estas ideas. Entonces la nación aparece pues como un resultado de la expansión de las relaciones de producción, de las relaciones capitalistas y por ende de las clases sociales, aparece como pues derivada de los procesos de formación de los mercados nacionales, de la unificación territorial, de la generalización del intercambio mercantil, etcétera, ¿no? Entonces creo que esta parte económica es importante, hay que darle su momento, pero la nación es algo mucho más complejo y es algo y no se puede derivar solo a partir del análisis económico. Es decir, que la nación no expresa solo un proceso, digamos, económico. Y la nación no es un producto, no es un reflejo de lo que pasa en la esfera de la economía, en la esfera de la lucha de clases, sino que la nación es un proceso político irreductible justamente a esta esfera económica, es decir, que tiene una propia especificidad, una propia concreción que nos exige más bien ampliar pues la perspectiva, porque una nación no solo es una totalización económica, sino en realidad es una articulación, una totalidad que condensa, que articula procesos económicos, políticos y también culturales.
Entonces creo que no podemos pensar de entrada la nación a partir solo del aspecto económico y solo de la dimensión de la lucha de clases, sino que tendríamos que ampliar esta perspectiva al estudiar la nación, porque la dominación burguesa no es una dominación que se traduzca inmediatamente, sino que esta dominación ocurre en un estado integral, en un estado ampliado, en el que las demandas populares, en el que las luchas sociales también son expresadas justamente en estos procesos estatales nacionales, y por lo tanto la nación no solo es un instrumento de dominación. Incluso hay quienes dicen que la nación no existe, que solo es un invento, que solo es pues dominación, explotación, pero creo que justamente a partir de esta complejización de la nación, pues podríamos pensar la nación más bien como un proceso abierto. Yo he pensado que la nación es básicamente como un juego de ajedrez, bueno, digamos explicado de manera muy sencilla, en el que obviamente pareciera que están definidos pues cómo se mueven las piezas, pero pues más bien creo que, ¿cómo decirlo? Básicamente este ajedrez se expresaría como las fuerzas políticas que se están moviendo, y que ciertamente ese tablero político pues es liderado, ha sido un producto liderado por la burguesía, pero que es un juego que está abierto no solo al cambio de cómo se mueven las piezas, de sus posiciones, sino también está sujeto este juego al cambio de las propias condiciones del juego, ¿no? Entonces yo pienso más bien que la nación justamente pues es algo mucho más abierto, y por lo tanto está abierta a disputa, está abierta a la lucha social. Debemos partir del reconocimiento de que el tema nacional no fue abordado de manera sistemática y uniforme por Marx, y que esto se debió a múltiples circunstancias, entre las que podíamos mencionar sus preocupaciones políticas, el contexto histórico particular que le tocó vivir, su formación intelectual, sobre todo su herencia hegeliana, el plan de su obra futura, así como la división de trabajo que estableció con Engels, en la que este último le tocó profundizar sobre las cuestiones nacionales. En segundo lugar, habría que decir que la problemática nacional fue abordada en textos sumamente circunstanciales, en textos epistolares, en cartas, en artículos periodísticos, y que esto contrasta con la sistematicidad, con la rigurosidad que encontramos en obras como por ejemplo El Capital, en la que Marx hace una exposición muy detallada, muy rigurosa acerca de las leyes generales del desarrollo capitalista, así como una crítica radical a la sociedad burguesa. En contraste con estas obras, podríamos decir, más acabadas, la cuestión nacional fue abordada, les decía, en textos sumamente contradictorios, en textos ambiguos, en los que Marx a veces se contradice, en las que no queda muy bien claro su postura frente a este problema. Por ejemplo, en textos como el Manifiesto Comunista, lo que encontraremos es que Marx en esta época tenía una visión sumamente cosmopolita, universalista, obrerista, progresista e incluso podríamos decir desarrollista. En esta obra Marx va a decir que los obreros, que los trabajadores no tienen patria. Entonces esta frase es muy importante porque evidencia justamente la desvalorización del tema nacional,
y la priorización más bien de un análisis, de una perspectiva de la lucha de clases, del desarrollo del capital, pues sumamente universalista, no sumamente estructural y podríamos decir sumamente abstracta, ¿no? Estas líneas, estos textos, estas ideas, como la que mencionaba de los trabajadores no tienen patria, en realidad no fueron las únicas, sino que esta visión universalista y desarrollista de Marx va a ser expresada en otros textos, como por ejemplo el de 1848-1849, en el que Marx y Engels justifican la invasión norteamericana a México, así como la anexión de California. También tenemos el texto del 53, en el que Marx justifica el colonialismo inglés en la India, y esto también se va a repetir en pues las declaraciones, en las referencias que va a hacer Marx sobre Bolívar en un texto del 58, en el que lo califica como un dictador bonapartista, ¿no? Entonces, a partir de estas frases a veces desatinadas, uno podría pensar, bueno, pues entonces Marx pues no tiene nada que decirnos respecto a América Latina, porque pues él pues era un pensador europeo, eurocéntrico, sumamente universalista, que solo pensaba en el obrero, etcétera, ¿no? Pero creo que esto habría que relativizarlo, habría que tomarlo con mucha calma, porque en realidad nos tendríamos que preguntar por qué Marx llegó a estos planteamientos, por qué llegó a decir tales cosas. Y es que podríamos decir que en esta época lo que tenemos es un Marx convencido de los procesos revolucionarios en Europa, de la revolución socialista que se avecina por toda Europa occidental y parte de la oriental en el 48. Tenemos un Marx que ve en Inglaterra, en Europa, justamente pues digamos lugares donde toda la lucha de clases se condensa y está llegando a sus límites, y por lo tanto la revolución pues parece que está a unos pasos, parece que está a la vuelta de la esquina. Digamos, es un Marx sumamente, pues, digamos, optimista, ¿no? Sumamente comprometido con estas luchas, que lo hace llevar a esta posición de que si el obrero europeo se liberaba, por ejemplo el inglés, pues a partir de esta liberación era que las colonias, las semicolonias, los campesinos, las mujeres, etcétera, pues todos se iban a liberar. Pero sin embargo esto no ocurrió, porque lo que tenemos es que la revolución del 48 fracasa. Los obreros, en lugar de cuestionar el orden existente, van a cuestionar demandas muy específicas como las mejoras salariales. El capitalismo va a lograr salir adelante de sus crisis, es más, va a tener momentos de florecimiento económico, y más bien los movimientos populares incluso pues van a votar a las derechas, ¿no? O sea, va a llegar una oleada de la reacción. Y entonces, ante este fracaso del movimiento obrero, pues va a llevar a Marx a pensar en otros horizontes, a ver otras realidades, como podría ser las latinoamericanas, las asiáticas, etc. Y va a cuestionarse justamente este papel privilegiado que le da al obrero, a la dimensión internacional, a la dimensión estructural, que es justamente una ubicación a priorística del sujeto político, y más bien va a pensar en otros sujetos políticos, como pues pueden ser las luchas de liberación nacional que se estaban librando en otras partes del mundo. La influencia que tiene Hegel en el pensamiento de Marx en una primera etapa es decisiva cuando Marx se acerca al análisis de realidades concretas distintas a las europeas. Recordemos que Marx, cuando pues analiza procesos distintos fuera de Europa, ve con lentes hegelianos, como menciona Arico, pues todas estas realidades. Entonces retoma ciertos elementos de la historia universal
de Hegel, específicamente dos categorías, que es la de naciones con historia y naciones sin historia, en las cuales en esta última ubica América Latina y en general al mundo oriental, en el sentido de que pues Marx ve que en estos lugares no se ha desarrollado como tal instituciones burguesas como el Estado-nación, que estas sociedades pues carecen pues de masa crítica para llevar adelante procesos revolucionarios de creación de comunidades políticas como es el Estado-nación. Entonces Marx retoma esta idea del desarrollo histórico de los pueblos de Hegel, y a partir de ahí pues va a hacer juicios pues sumamente lamentables respecto a otros procesos que se estaban viviendo fuera de Europa, ¿no? Entonces recordemos que para Hegel las sociedades preestatales son sociedades pues irracionales, son sociedades que no tienen un lugar en la historia universal, en el sentido de que pues son sociedades que todavía no se afirman plenamente pues en la vida estatal, que no crean verdaderos estados, y que son sociedades en las que no emerge algo que para Hegel es muy importante, que es la emergencia por primera vez en la historia de un sujeto que a partir de su voluntad política y a partir de la razón decide organizarse éticamente en el Estado, ¿no? A nivel de su singularidad, de su particularidad, y a nivel también universal en esa comunidad política que son pues los Estados-nación. Entonces Marx no ve esto en los procesos de formación nacional en otras partes fuera de Europa, y esto pues va a llevar a que cuando se acerque a estas realidades pues le parezcan muy extrañas, ¿no? Le parezcan muy raras, y a partir de cuando retoma estos elementos de Hegel pues va a llevar a Marx a subestimar la lucha de muchos pueblos, de luchas tan importantes como por ejemplo la lucha que se estaban librando en América Latina, las luchas de liberación nacional, las luchas de por ejemplo, los pueblos sudeslavos contra el zarismo, o las luchas pues en Rusia, ¿no? Las luchas populares. Entonces es importante decir que para Marx las sociedades, retomando a Hegel, para Marx las sociedades orientales pues eran sociedades estancadas, ¿no? Sociedades que todavía no estaban pues como tal dentro de la historia universal, y en contraparte las sociedades europeas pues eran aquellas que estaban llevando adelante la historia, ¿no? Eran aquellas que estaban desarrollando, expandiendo las relaciones capitalistas, creando el mercado nacional, por primera vez el mercado internacional, e incluso pues Marx en estos procesos ve procesos sumamente positivos, en el sentido de que en tanto la burguesía lidera el desarrollo de las fuerzas productivas, y en tanto la burguesía es capaz de crear por primera vez en la historia una comunidad mundial, pues crea bases objetivas materiales pues para un tránsito hacia el comunismo, ¿no? Entonces, digamos, aquí lo interesante es que a partir de estos elementos, pues las realidades, por ejemplo, las realidades latinoamericanas le parecían a Marx sumamente extrañas, ¿no? Le parecían procesos nacionales en los que, por una parte, eran las élites criollas eran quienes dirigían estos proyectos, pero pues eran proyectos sumamente verticales desde el Estado, ¿no? Entonces Marx rechaza esta idea, no está de acuerdo, porque siempre, pues recordemos que Marx era un férreo opositor a la idea de la creación, de la producción de la sociedad civil a partir del Estado. Entonces, pues ven estos procesos solo procesos dictatoriales, solo procesos verticales, va a calificar a Bolívar como un dictador bonapartista, porque ve solo procesos liderados por separatistas criollos, pero sin voluntad nacional, y por otra parte ve una masa popular pues carente de masa crítica, carente de voluntad popular, en el sentido de que más bien rechaza solo pues el dominio colonial, la explotación colonial, pero como tal no abandera un proyecto pues de autodeterminación nacional propio desde la propia especificidad de las clases populares, ¿no? Entonces esto va a llevar, como les decía, a que Marx subestime estas luchas populares que, si nos ponemos a pensar, pues fueron muy importantes, ¿no? Entonces es importante valorar pues esta influencia que tuvo Hegel,
pues en esta primera etapa de su vida, porque después Marx pues va a hacer un giro pues muy radical respecto a su pensamiento. El viraje teórico-político de Marx comienza en los años 50 y se profundiza en los 60 y en los 70. Este viraje que es calificado por Arico como un giro copernicano, básicamente es que en estos años Marx cuestiona la ubicación a priorística del sujeto revolucionario y cuestiona también la universidad proletaria como matriz analítica de las formaciones nacionales, ¿no? Como matriz analítica de realidades distintas a las europeas. Esto es muy importante porque Marx va a abandonar el cosmopolitismo, va a abandonar este desarrollismo, este etapismo, y ahora va a mantener el internacionalismo, pero ahora articulado a una mayor comprensión del tema nacional, es decir, va a reconocer que para adentrarse en los análisis específicos económicos, políticos de las fuerzas políticas, pues es necesario adentrarse más en las estructuras, pues digamos, de pensamiento, en los niveles de abstracción más concretos, ¿no? Algo muy importante, como Enrique mencionaba en la sesión pasada, es que en 1854, estudiando la Revolución Española, Marx lee una frase muy bonita de Dionisio Yupanqui, un inca peruano, que en 1810 en las Cortes de Cádiz, refiriéndose al dominio colonial español, dice que un pueblo que oprime a otro pues jamás puede ser libre, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque demuestra que Marx retomó el pensamiento de un pensador latinoamericano, y no solo eso, sino de un pensador inca, de un pensador indio, podríamos decir. Y esta idea la va a retomar cuando analiza en los años finales de los 50, en los 60, cuando analiza la cuestión irlandesa, en el sentido de que modifica su balance político sobre la liberación del pueblo irlandés. Ahora menciona el pueblo irlandés se puede autoemancipar, tiene esa posibilidad, y no solo eso, sino que es condición de la revolución proletaria inglesa. Es decir, ya no ve separados el tema de la revolución proletaria en Inglaterra y el tema de la liberación del pueblo irlandés, y más bien menciona que la liberación de Irlanda lo que va a causar va a ser como una palanca que va a potenciar pues la revolución en el mundo industrial obrerista que era Inglaterra. Esto es muy importante porque este giro radical en su pensamiento, que como menciona Arico se da por la vía política, pues se va a profundizar, por ejemplo, en sus escritos sobre China en el 53, después en sus escritos de los Gundris en el 57-58, y en realidad en la última parte de su vida pues lo que vamos a tener es que va a profundizar aún más, va a ser aún más evidente pues este giro tan radical que hizo. Entonces, por ejemplo, en los 60, en el 67, estudiando la cuestión irlandesa, va a plantear una idea que a mí personalmente me parece muy importante, y es que plantea la idea de la naturaleza desigual del desarrollo histórico del capitalismo, es decir, que el capitalismo no tiende a uniformizar y a homogeneizar las estructuras económico-políticas, sino todo lo contrario, que lo que pasa es que el capitalismo tiene un desarrollo desigual, se comporta de manera distinta en los países centrales que en los periféricos, y más bien tiende a la especificación económica, cultural, política e incluso geográfica de estas unidades que podríamos decir podrían ser los estados, ¿no? Entonces, en ese sentido, Marx reconoce que para adentrarse a este tema hay que analizar de manera más concreta estas realidades. Este giro que Marx viene dando, este giro político, se va a profundizar cuando va a estudiar la Comuna rusa, y es que los populistas rusos como Danielson, como Flerovsky, Chernyshevsky, etc., cuando se edita El Capital, el primer tomo en el 67, me parece, sí, en el 67, pues estos jóvenes populistas rusos le escriben a Marx y le dicen que El Capital se está traduciendo al ruso, lo cual es sumamente interesante porque pues en ese tiempo un país periférico, podríamos decir medio feudal, pues era el primer país que acogía
en su idioma la obra del Capital, y pues Marx se pone muy contento, se alegra y empieza a entablar un diálogo que lo hace incluso, lo lleva a estudiar ruso del 69 al 70, ya en los 70 Marx ya está comenzando a leer en ruso, cuestión que ejemplifica pues justamente la gran calidad, la enorme sensibilidad humana política que tenía Marx con las luchas de otros pueblos distintos a los europeos, ¿no? Entonces estos populistas le van a preguntar, como lo hizo Vera Zulich en el 81, le preguntan sobre una cuestión muy importante, sobre un proceso que ellos están viviendo, y le preguntan cuál es su opinión a Marx. Le preguntan, ¿es posible? Le dicen, mira, aquí en Rusia hay algunos pensadores que andan diciendo que son discípulos tuyos y dicen que la comuna rural rusa está destinada al fracaso y que necesita pasar por el capitalismo para llegar al socialismo. Y le preguntan a Marx, oye, pues ¿tú qué opinas? ¿Es cierto, no? Y Marx lo que dice es algo muy interesante. Marx dice, miren, yo lo que he escrito en el Capital, a partir de estos elementos, no es posible estar como tal a favor o en contra de este proceso, sino más bien creo que pues habría que tomar en cuenta varios elementos, ¿no? Dice, sin embargo, yo creo que esto es algo muy bonito que menciona, que dice, no desearía que Rusia dejara pasar la más hermosa ocasión que la historia ha ofrecido jamás a un pueblo para esquivar el fatal régimen capitalista. Es decir, que esta es una prueba pues muy clara de la superación política, de la superación teórica que Marx está haciendo, pues de ese cosmopolitismo, de esa idea unilineal de la historia, de ese etapismo, desarrollismo, y más bien está reivindicando pues a los populistas rusos, ¿no? Entonces lo que él va a decir es que la comuna rusa, claro que tiene futuro y claro que puede ser socialista y que no necesita pasar realmente como por el capitalismo. Le dice, ustedes pues ya tienen ciertas ventajas, ya hay cooperación, pues ya están unificados más o menos nacionalmente, la economía no está tan cerrada, entonces claro que se puede pasar directamente como al socialismo. Y esto es muy importante porque evidencia un Marx sumamente abierto, sumamente sensible a las luchas de otros pueblos, en contraste con la posición, por ejemplo, de Engels, que Engels pues siempre mantuvo una posición cerrada, pues sumamente pues sistemática. De hecho, Engels pues negaba que la comuna rusa pudiera pues digamos llegar al socialismo sin pasar por el capitalismo, y lo interesante es que históricamente la historia le dio la razón a Marx en el sentido de que claro, los populistas rusos hubo una revolución ya en el siglo XX en Rusia, ¿no? Entonces pues me parece que aquí lo importante es ver, pensar pues ese otro Marx, ¿no? Como Dussel menciona en una obra que se titula, me parece así, un Marx desconocido, pues justamente es un Marx desconocido, es un Marx que yo creo que debemos reivindicar, porque es un Marx que reivindica, que apoya decididamente las luchas fuera de los países centrales, de los países pues europeos, ¿no? Entonces me parece que esto es sumamente importante. Tras la muerte de Marx ya en el siglo XX, a principios, se va a poner en boga el tema de la cuestión nacional. Va a ser discutido pues, por pensadores importantes como Trotsky, Stalin, Lenin, Luxemburgo, etc., ¿no? El núcleo del debate va a ser si las fuerzas revolucionarias deben abrazar las reivindicaciones nacionalistas, los procesos de autodeterminación de los pueblos, o más bien si esto representa una trampa burguesa en el sentido de que no logra solucionar la lucha de clases. Esta segunda posición la asumió Rosa Luxemburgo, y en contraste, por ejemplo, tenemos que Lenin se esfuerza más por hacer pues, una conjugación de este internacionalismo con la lucha de autodeterminación de los pueblos. De hecho, en 1916 escribe un libro muy importante que se llama El derecho a la autodeterminación de los pueblos. Lo interesante de Lenin es que justamente pues, hubo un esfuerzo por juntar estas dos perspectivas y pues por no disociarlas, ¿no? A diferencia de Lenin, lo que va a hacer Stalin es que va a sacrificar el internacionalismo
y va a postular la tesis muy conocida del nacionalismo en un solo país. Va a sacrificar todo este pues internacionalismo solo atendiendo pues a la razón del Estado, y va a ubicar como epicentro de la revolución mundial pues ahora Rusia, ¿no? Entonces lo interesante de esta discusión es que creo que hubo una incomprensión de lo que pues el propio Marx planteó. Posteriormente a su muerte, por ejemplo, la Segunda Internacional se va a fundar sobre pues, una perspectiva cosmopolita, universalista, obrerista, tal como la que podíamos decir que tuvo Marx en los años 40, y esto pues va a tener graves consecuencias. Lo interesante es que esta oficialización del marxismo, del pensamiento de Marx, esta sistematización, esta fabricación de un Marx cerrado, pues va a ser muy contraria a lo que el propio Marx hizo, porque va a desconocer este viraje, este giro copernicano, como lo menciona Aricó, pues del pensamiento teórico político de Marx, de su propia praxis, ¿no? Entonces, pues van a desconocer a este Marx y se va a crear otro marxismo pues muy rígido, muy ortodoxo, muy cerrado, que va a ser el que va a ser exportado a América Latina a principios de los años del siglo XX, y va a ser el que Mariátegui va a criticar, diciendo que el marxismo se ha convertido pues en la recepción del marxismo en América Latina, específicamente por los partidos comunistas, pues se convierte en un calco y copia, en una recepción poco original, que no da cuenta justamente de los procesos que se están viviendo pues en América Latina, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos es que esta fabricación de un Marx pues contrario al Marx real va a profundizar una brecha muy profunda entre un internacionalismo abstracto y un nacionalismo real. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, en América Latina, mientras los partidos comunistas pregonaban la centralidad de la revolución proletaria en estos contextos, dentro de este internacionalismo abstracto se filtraba pues un nacionalismo en el sentido de que, si bien se decía la revolución va a ser proletaria, los trabajadores no tienen patria, no hay que reivindicar la cuestión nacional, más bien sí se admitían núcleos, sí se admitían centros de la revolución proletaria mundial como era Europa, lo cual pues resulta sumamente contradictorio. Lo interesante aquí es que yo diría esta creación de un Marx sumamente artificial, lo que va a provocar es un quiebre, una ruptura entre las izquierdas nacionalistas y las izquierdas pues más obreristas, ¿no? Más pues de alguna manera doctrinarias, en el sentido de que pretendían hacer una revolución proletaria en un lugar donde no había necesariamente proletarios. Claro, sí los había, pero como por ejemplo lo menciona Mariátegui en su obra, en el caso de Perú, se pretendía hacer una revolución sin sujeto social, en el sentido de que se pretendía hacer una revolución proletaria en un país en el que cuatro quintas partes de su población pues era población indígena, ¿no? Entonces, campesina. Entonces, lo interesante es que pues esta creación, esta formalización del pensamiento de Marx sumamente cerrada va a tener graves consecuencias para las luchas de transformación nacional en nuestras realidades latinoamericanas, porque van a evidenciar la incapacidad del marxismo para dar cuenta de realidades nacionales concretas, y a la vez van a evidenciar su dificultad para articular un pensamiento capaz de sintetizar los problemas democráticos nacionales al interior de una perspectiva socialista. Néstor Cohen, en esta obra que va a aparecer en la bibliografía, como les decía, menciona que Julio Antonio Mela solía repetir que la palabra patria en manos de los vendepatrias, de los burgueses, era como un tambor que sonaba fuerte pero en esencia estaba vacío, y que en contraste, cuando la idea de nación, de patria, era abrazada por los sectores populares, esta adquiría un sentido pues completamente distinto, ¿no? Y esto es importante porque creo que, en contraste con las visiones postestructuralistas, postmodernas, que solo ven en la nación pura invención, pura imaginación o pura dominación,
Creo que si aspiramos a un proyecto alternativo, a un proceso de transformación social, tenemos que partir de la disputa de la nación, reconociendo a esta como un terreno político complejo, con una propia especificidad, con contradicciones, etcétera, pero que solo a partir de esta es que podemos desplegar un proyecto pues distinto, ¿no? El proyecto que nosotros pues estamos enarbolando. Justo para disputar la nación, yo diría, es necesario partir de nuestra propia especificidad histórica, de nuestra propia especificidad geográfica, desde nuestras propias experiencias, de nuestras propias vivencias y desde nuestras propias sensibilidades, ¿no? Echeverría, en una obra que también va a aparecer al final de la exposición, decía que en esencia, si nos ponemos así, pues digamos muy acá, muy perrones, decía que en esencia defender el Estado-nación de una comunidad de individuos, de propietarios privados, pues podría parecer sumamente contradictorio o limitado, pero que dada la correlación de fuerzas en las que vivimos, se volvía fundamental la disputa por la nación, la disputa por por derechos más justos, la lucha por sociedades más democráticas, la lucha por derechos para las mujeres, para los indígenas, para los sectores más oprimidos, ¿no? Como los trabajadores. Y que si bien en lo abstracto el capital se sostenía en una dinámica de lucha entre proletarios y burgueses, ya en terreno concreto el capitalismo se asentaba sobre de manera desigual en unidades histórico-geográficas diferenciadas de la reproducción social, y que solo a partir de estas especificidades y singularidades era que se podían desplegar los proyectos de transformación social. Es decir, el propio Bolívar pues reconocía a la nación como un campo de batalla, como un tablero en el que se desarrollaba la correlación de fuerzas, y que solo a partir de eso es que el sujeto político pues podía intervenir en esas realidades. Para Echeverría, esto es importante mencionarlo, la nación es una dimensión cultural, histórica y geográfica de la reproducción social, y tiene como substancia el valor de uso, que es irreductible a los procesos de valorización de capital, y que solo digamos, a partir de esta concepción nosotros podríamos pensar que la nación no solo es una comunidad abstracta de propietarios privados y no solo es dominación y lo que decíamos, sino que la nación también significa, la nación también es memoria, la nación también es experiencia, la nación también es historia, mitos, recuerdos, es nuestra propia tierra, nuestro terruño, nuestro territorio, y que nación también es patria, ¿no? Y que si nosotros estamos queriendo transformar esta realidad que por momentos se vuelve invivible, pues es que solo a partir de estas condiciones específicas como sujetos políticos podemos partir para hacer esa transformación. Y creo que esto, como lo menciona Sánchez Vázquez, en general pues otros autores, esta disputa por la nación que se articula a una lucha de clases y que aspira a ser hegemónica en términos estatales, nacionales, pues fue entendida muy bien por pensadores como Mariátegui y Guevara, que pienso que debemos reivindicar. En el caso del primero, pues reivindicó a las masas populares, a los campesinos y a los indios en Perú, diciendo que si se aspiraba a construir el socialismo en Perú, pues este tenía que ser en primer lugar un socialismo que reivindicara a los indios, a los indígenas, porque si no lo hiciese, no iba a ser ni socialismo y no iba a ser ni siquiera nacional. Entonces, la importancia de Mariátegui radica en que hizo un esfuerzo muy original de recepción del marxismo, de análisis de realidades concretas a partir de una unidad orgánica entre la lucha de clases, entre los procesos mundiales y las realidades nacionales, ¿no? Y que lo hizo aún sin conocer, por ejemplo, estas obras en las que Marx, decíamos, pues analizó y reivindicó las luchas de autodeterminación de los pueblos, como los rusos, etcétera, ya en la parte pues ya previa a su muerte, ¿no? Entonces, en el caso del Che Guevara, creo que también lo debemos reivindicar, porque él reivindicaba al mismo tiempo a Bolívar, a Martí,
y a Martín, a estos pues revolucionarios, ¿no? Que crearon pues la patria grande, que hicieron transformaciones importantes en América Latina. Y creo que el Che Guevara es una gran síntesis justamente de estas tradiciones, de la cuestión nacional que disputa la nación, pero que tiene una perspectiva también internacionalista, socialista y también imperialista. Y esto creo que es muy importante traerlo a colación porque justo en este momento varias brigadas de miles de médicos cubanos están saliendo a más de 35 países a prestar ayuda médica, ayuda humanitaria, y creo que esto ejemplifica justamente lo que decía Martí y también lo que decía Mela, en el sentido de que cuando los sectores populares abrazan la idea de la nación, esto se convierte en algo totalmente distinto, ¿no? Que cuando los sectores populares hablan de patria, hablan también de humanidad, y que esta perspectiva nacional no tiene que estar peleada con esta perspectiva más internacionalista. Entonces, como decíamos, si aceptamos esta idea de que para transformar la realidad tenemos que partir desde nuestra propia especificidad como sujetos políticos, pues se vuelve fundamental comprender entonces la propia situación particular de las sociedades latinoamericanas y reconocer que existe una dependencia económico-política estructural de nuestros países respecto a los países centrales. En ese sentido se vuelve obligado el análisis de este horizonte como lo planteó la teoría de la dependencia en la segunda mitad del siglo XX. Y es que, como lo mencionaba Mariátegui en su análisis sobre Perú, la independencia de nuestros países fueron transformaciones, digamos, formales en el sentido de que se sacudieron pues estas cadenas coloniales, pero en términos reales siguieron estando subordinadas a las economías imperialistas. Y que, bueno, esto no se tradujo pues necesariamente en un desarrollo nacional independiente y autónomo, ¿no? Con soberanía nacional, con sujetos políticos capaces de autodeterminarse, etcétera, sino que nuestras economías, nuestros sistemas políticos, pues siguieron subordinados pues a esta lógica dependiente que hacía de nuestros países pues zonas de exportación primaria en beneficio pues de los países industriales, y que por lo tanto pues descuidaba el mercado interno, el consumo de los sectores populares, y que pues de alguna manera no permitió la formación de un mercado sólido, ¿no? Y eso creo que incluso en México, a pesar de que hubo esfuerzos de industrialización y creación del mercado interno, incluso ahora todavía sigue habiendo problemas pues de zonas rurales que están pues en la marginación, totalmente abandonadas, ¿no? Y curiosamente estas comunidades, por ejemplo, y este es un tema muy polémico, muchas de estas comunidades están en el sureste y están a favor del Tren Maya, ¿no? Entonces, si partimos del reconocimiento de nuestra especificidad como sujetos, tenemos que reconocer cuál es la estructura económica, política, cultural de nuestros países. Entonces, en la parte más económica, pues tenemos que reconocer que nuestras burguesías son sumamente antinacionalistas, y que a pesar de que hubo procesos de industrialización, pues realmente las burguesías nunca quisieron llevar más adelante estos procesos, de tal manera que las podemos llamar, como lo ha hecho la teoría de la dependencia, como burguesías lumpenes, ¿no? O lumpenburguesías, con un sentido profundamente antinacional y pues con un proyecto que se basa fundamentalmente en dos ejes: en la superexplotación de los trabajadores y en la explotación de la naturaleza mediante esta cuestión que conocemos como extractivismo, ambas impuestas pues con mecanismos sumamente autoritarios y violentos. Entonces tenemos que reconocer que en nuestros países pues las burguesías son sumamente antinacionales, que por ejemplo en el caso de México pues nuestra burguesía es la burguesía de pasta de conchos, es la burguesía del aeropuerto de la Ciudad de México, es la burguesía de la estafa maestra del río Sonora, de ahora de esta empresa Alsea que no les quiere pagar a los trabajadores
bueno, están en sus casas, ¿no? Por esta contingencia. Pues esta es nuestra burguesía. Es una burguesía que surgió a raíz de privatizaciones y que hicieron su riqueza a costa del robo del patrimonio nacional. Entonces, en ese sentido, debemos tener claro que la soberanía nacional y el problema de un proyecto nacional no existen para nuestras clases dominantes. Y esto es sumamente importante porque si no existe la soberanía y un proyecto nacional de autodeterminación soberano, independiente, autónomo para las burguesías latinoamericanas, esto quiere decir que esta tarea fundamental, que todavía sigue siendo un tema vigente en contraste con las economías, las sociedades europeas, pues es una tarea central que se desplaza a otros sectores sociales, a los sectores populares, que se desplaza entonces a las mujeres, a los indígenas, a los obreros, a los campesinos, en general al 95% de la población, vamos a decir, en México. Entonces debemos entender que históricamente nuestras burguesías no han podido resolver la cuestión nacional. Son burguesías sumamente raquíticas, sumamente antinacionales, y por lo tanto se vuelve condición ineludible de los procesos de transformación, por una parte disputar este horizonte de la dependencia económica y por otra parte formular un proyecto antiimperialista, ¿no? Entonces creo que ahora este tema se vuelve fundamental, más porque si queremos construir una nación más democrática, una nación más popular, pues tenemos que hacernos una crítica incluso al interior de Morena, porque ahora, por ejemplo, hay mucha gente que cree que Morena, que Andrés Manuel nos va a llevar a ser como los países desarrollados. Obviamente esto pues, es una incomprensión total histórica, por ejemplo, de nuestro papel de nación, de cómo nos hemos formado, de nuestras limitantes estructurales que tenemos como una economía dependiente. Pero hay gente que cree esto, que puede ser una potencia, y lo interesante es que tenemos que entender que en caso de que seamos potencia, pues lo vamos a hacer a costa de oprimir a otros pueblos, porque esta es una ley del desarrollo desigual capitalista, y esta fue la idea que justamente dijo Yupanqui: un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser un pueblo libre. Entonces, si nosotros reprimimos a los migrantes, si nosotros reprimimos las manifestaciones de las mujeres, si nosotros reprimimos a los pueblos indígenas, a los procesos autonómicos, pues entonces en realidad pues diríamos no vamos a ser libres. Entonces eso creo que pues es un gran problema que nos tenemos que cuestionar a todos. Y bueno, pues yo más bien aquí dejaría mi participación, y en conclusión, para no tomar más tiempo, quisiera destacar que todos estos elementos que expuse nos llevan a una idea, que es la disputa por la nación, y la disputa por una nación diversa, por una nación popular, democrática y, si se puede, yo diría también socialista.